El hombre más rico de Babilonia. Capítulo 1. El hombre que deseaba oro. Bansir, el fabricante de carros de la ciudad de Babilonia, se sentía muy desanimado. Sentado en el muro que rodeaba su propiedad, contemplaba tristemente su modesta casa y su taller, en el que había un carro sin acabar. Su mujer salía a menudo a la puerta. Lanzaba una mirada furtiva en su dirección, recordándole que ya casi no le quedaba comida y que tendría que estar acabado el carro, es decir, clavando, tallando, puliendo, pintando y extendiendo el cuero sobre las ruedas, preparándolo de este modo para que sea entregado y pagado por el adinerado cliente. Sin embargo, su cuerpo grande y musculoso permanecía inmóvil, apoyado sobre la pared. Su mente lenta daba vueltas a un asunto al que no encontraba solución alguna. El cálido sol tropical, tan típico del valle del Éufrates, caía sobre él sin piedad. Gotas de sudor cubrían su frente y se deslizaban hasta su pecho velludo. Bansir estaba demasiado absorto en el propio problema como para oír o prestar atención al ajetreo confuso de la rica ciudad. Fue el sonido familiar de una lira lo que lo sacó de la ensoñación. Se dio la vuelta y vio el rostro expresivo y sonriente de su mejor amigo, Kobi, el músico. «Que los dioses te bendigan con gran generosidad, mi buen amigo», dijo Kobi a modo de saludo. «Pero me parece que son tan generosos que ya no tienes ninguna necesidad de trabajar. Me alegro de que tengas esa suerte. Es más, me gustaría compartirla contigo. Te ruego que me hagas el favor de sacar 2 séqueles de tu bolsa, que debe estar bien llena, puesto que no estás trabajando en tu taller, y me los prestes hasta después del festín de los nobles de esta noche. No los perderás, te serán devueltos». «Si tuviera 2 séqueles», respondió tristemente Bansir, «no podría prestárselos a nadie, ni a ti, mi mejor amigo, porque serían toda mi fortuna. Nadie presta toda su fortuna ni a su mejor amigo». «¿Qué?», exclamó Kobi sorprendido. «¿No tienes ni un séquel en tu bolsa y permaneces sentado en el muro como una estatua? ¿Cómo sacias tu hambre? No te conozco, amigo mío. ¿Dónde está tu energía desbordante? ¿Te han causado los dioses algún problema?» «Debe ser algún sufrimiento que me han enviado los dioses», comentó Bansir. «Comenzó con un sueño que no tenía sentido, en el que yo creía que era un hombre afortunado. De mi cintura cabalgaba una bolsa repleta de pesadas monedas. Tenía séqueles que tiraba despreocupadamente a los mendigos, monedas de oro con las que compraba accesorios para mi mujer y todo lo que deseaba para mí. Incluso tenía monedas de oro que me permitían mirar confiadamente el futuro y gastar con libertad. Me invadía un maravilloso sentimiento de satisfacción. Si me hubieras visto, no habrías conocido en mí el esforzado trabajador, ni a mi esposa a la mujer arrugada. Habrías encontrado en su lugar una mujer con el rostro rebosante de felicidad que sonreía como al comienzo de nuestro matrimonio». «Un bello sueño, en efecto», comentó Kobi. «Pero ¿por qué sentimientos tan placenteros te habrían de convertir en una estatua apoyada sobre el muro?» «¿Por qué? Porque en el momento en el que me he despertado y he recordado hasta qué punto mi bolsa se encontraba vacía, me ha invadido un sentimiento de rebeldía. Hablemos de ello. Como dicen los marinos, los dos remamos en la misma barca. De jóvenes fuimos a visitar a los sacerdotes para aprender su sabiduría. Cuando nos hicimos hombres, compartimos los mismos placeres. Ya adultos, siempre hemos sido buenos amigos. Estábamos satisfechos de nuestra suerte. Éramos felices de trabajar largas horas y de gastar libremente nuestro salario. Ganamos mucho dinero durante los años pasados, pero los goces de la riqueza solo los hemos podido experimentar en sueños. ¿Somos acaso estúpidos borregos? Vivimos en la ciudad más rica del mundo. Los viajeros dicen que ninguna otra ciudad la iguala. No nos inquietemos por no poseer oro en medio de la abundancia. Deseamos ser ricos. Ven,
Vayamos a ver a Arcad y preguntémosle cómo podríamos conseguir ganancias por nosotros mismos. Hablas colmado por una auténtica inspiración, Bansir. Traes a mi mente una nueva visión de las cosas. Me haces tomar conciencia de la razón por la que nunca hemos tenido nuestra parte de la riqueza. Nunca la hemos buscado activamente. Tú has trabajado con paciencia para construir los carros más sólidos de Babilonia. Has concentrado en ello todos tus esfuerzos y lo has conseguido. Yo me he esforzado en convertirme en un hábil músico y lo he conseguido. En lo que nos hemos propuesto triunfar, hemos triunfado. Los dioses estaban contentos de dejarnos continuar así. Ahora, por fin vemos una luz tan brillante como el amanecer. Nos ordena que aprendamos más para hacernos más prósperos. Encontraremos con un nuevo entendimiento maneras honorables de cumplir nuestros deseos. Vayamos hoy a ver a Arcad, dijo Bansir. Pidamos a los amigos de nuestra infancia que tampoco han triunfado, que se unan y que compartan con nosotros esa sabiduría. Eres en verdad un amigo considerado, Bansir. Por eso tienes tantas amistades. Haremos como dices. Vayamos hoy a buscarlos y llevémoslos con nosotros. Capítulo 2. El hombre más rico de Babilonia. En la antigua Babilonia vivía un hombre muy rico que se llamaba Arcad. Su inmensa fortuna lo convirtió en alguien importante, admirado en todo el mundo. Era conocido por su prodigalidad. También daba generosamente a los pobres. Era espléndido con su familia. Gastaba mucho en sí mismo, pero su fortuna se acrecentaba cada año más de lo que podía gastar. Un día unos amigos de la infancia lo fueron a ver y le dijeron: «Tú, Arcad, eres más afortunado que nosotros. Te has convertido en el hombre más rico de Babilonia, mientras que nosotros todavía luchamos por subsistir. Tú puedes vestir las más bellas ropas y saciarte con los más raros manjares, mientras que nosotros nos hemos de conformar con vestir a nuestras familias de maneras apenas decentes y alimentarlas tan bien como nos pueda ser posible. Sin embargo, en un tiempo fuimos iguales. Estudiamos con el mismo maestro. Jugamos a los mismos juegos. No nos superabas en los juegos ni en los estudios. Y durante esos años no fuiste mejor ciudadano que nosotros. Y por lo que podemos juzgar, no has trabajado más duro ni más arduamente que nosotros. ¿Por qué entonces te elige a ti la suerte caprichosa para que goces de todas las cosas buenas de la vida, y a nosotros que tenemos los mismos méritos, nos ignora? Si no habéis conseguido con qué vivir de manera sencilla desde los años de nuestra juventud, les reprendió Arcad, es que habéis olvidado aprender las reglas que permiten acceder a la riqueza, o también puede ser que no las hayáis observado. La fortuna caprichosa es una diosa malvada que no favorece siempre a las mismas personas. Al contrario, lleva a la ruina a casi todos los hombres sobre los que ha hecho llover oro sin que hicieran esfuerzo alguno. Hace actuar de manera desordenada a los derrochadores irreflexivos que gastan todo lo que ganan, dejándoles tan solo apetitos y deseos tan grandes que no puedan satisfacer. En cambio, otros a los que favorece se vuelven ávaros y atesoran sus bienes por miedo a gastar lo que tienen, pues saben que no son capaces de reponerlos. Además, siempre temen ser asaltados por los ladrones y se condenan a vivir una vida vacía, quejándose solos y siendo miserables. Probablemente existen otros que puedan usar el oro que ha ganado sin esfuerzo, hacerlo rendir y continuar siendo hombres felices y ciudadanos satisfechos. Sin embargo, son poco numerosos. Solo los conozco de oídas. Pensad en los hombres que han heredado fortunas y decidme si esto que os digo no es cierto. Sus amigos pensaron que estas palabras eran verídicas, pues sabían de hombres que habían heredado fortunas. Le pidieron que les explicara cómo se había convertido en un hombre tan próspero. En mi juventud, continuó, miré a mi alrededor y vi todas las buenas cosas que me podían dar felicidad y satisfacción, y me di cuenta de que la riqueza aumentaba el poder de esos bienes. La riqueza es un poder.
La riqueza hace posible muchas cosas. Permite amueblar una casa con los más bellos muebles, navegar por mares lejanos, degustar los mejores y más lujosos manjares de otros países, comprar los adornos de orfebre y del joyero, incluso construir grandiosos templos para los dioses. Permite todas esas cosas y aún muchas otras que dan placer a los sentidos y satisfacción al alma. Cuando comprendí todo eso, me prometí que yo tendría mi parte de las cosas buenas de la vida, que no sería uno de esos que se mantienen al margen, mirando con envidia cómo los otros gozan de su fortuna. No me conformaría con ropas menos caras que solo serían respetables. No me contentaría con la vida de un pobre hombre. Al contrario, estaría invitado al banquete de las buenas cosas. Siendo el hijo de un humilde comerciante y miembro de una familia numerosa, no tenía ninguna esperanza en heredar algo, y no estaba especialmente dotado de fuerzas o de sabiduría, como habéis dicho con tanta franqueza. Así que decidí que, si quería obtener lo que deseaba, necesitaría dedicarle tiempo y estudio. En cuanto al tiempo, todos los hombres lo tienen en abundancia. Vosotros habéis dejado pasar el tiempo necesario para enriquecerse. Y, sin embargo, admites que no tenéis otros bienes que mostrar que vuestras buenas familias, de las que tenéis razón de estar orgullosos. En lo que concierne al estudio, ¿no nos enseñó nuestro sabio maestro que posee dos niveles? Las cosas que ya hemos aprendido y que ya sabemos, y la formación que nos muestra cómo descubrir las que no sabemos. Así, decidí buscar qué había que hacer para acumular riquezas, y cuando lo encontré, me creí en la obligación de hacerlo y hacerlo bien. Pues ¿acaso no es sabio el querer aprovechar la vida mientras nos ilumina el sol, ya que la desgracia pronto se abatirá sobre nosotros en el momento que partamos hacia la negrura del mundo de los espíritus? Encontré un puesto de escriba en la sala de archivos, en la que durante largas horas y durante todos los días trabajaba sobre las tablillas de barro, semana tras semana, mes tras mes. Sin embargo, nada me quedaba de lo que ganaba. La comida, el vestido, lo que correspondía a los dioses y otras cosas de las que ya no me acuerdo, absorbían todos mis beneficios. Pero todavía estaba decidido. Y un día, Algamish, el prestamista, vino a la casa del señor de la ciudad y encargó una copia de la novena ley, y me dijo: «La debo tener en mi poder dentro de 2 días. Si el trabajo está hecho a tiempo, te daré 2 monedas de cobre». Trabajé duro, pero la ley era larga, y cuando Algamish volvió no había terminado el trabajo. Estaba enfadado. Si hubiera sido su esclavo me habría pegado, pero como sabía que mi amo no lo había permitido, yo no tuve miedo y le pregunté: «Algamish, sois un hombre rico. Decidme cómo puedo hacerme rico, y trabajaré toda la noche escribiendo en las tablillas para que, cuando el sol se levante, la ley esté ya grabada». Él me sonrió y respondió: «Eres un joven astuto. Acepto el trato». Pasé toda la noche escribiendo, aunque me dolía la espalda y el mal olor de la lámpara me daba dolor de cabeza, hasta que casi ya no podía ver. Pero cuando él regresó al amanecer, las tablillas estaban terminadas. Dije: «Ahora cumple tu promesa». Luego él me respondió bondadosamente: «Tú has hecho tu parte del trato, hijo mío, y yo estoy dispuesto a cumplir la mía. Te diré lo que debes saber, porque me vuelvo viejo y a las lenguas viejas les gusta hablar». Entonces, sus ojos me miraron fijamente, y dijo en voz baja pero firme: «Encontré el camino de la riqueza cuando decidí que una parte de todo lo que ganaba me tenía que pertenecer. Lo mismo será verdad para ti». Después continuó viéndome, y su mirada me atravesó, pero no añadió nada más. «¿Eso es todo?», pregunté. «Fue suficiente para convertir en prestamista de oro a un pastor», respondió. Y yo dije: «Pero puedo conservar todo lo que gano, ¿no?». «En absoluto», respondió. «¿No pagas al zapatero? ¿No pagas al sastre? ¿No pagas por la comida? ¿Puedes vivir en Babilonia sin gastar? ¿Qué te queda de todo lo que ganaste durante el año pasado? Pagas a todo el mundo menos a ti. Trabajas para los otros.
Lo mismo daría que fueras un esclavo y trabajaras para tu dueño, que te daría lo que necesitas para comer y vestir. Si guardaras la 10ª parte de lo que ganas en un año, ¿cuánto tendrías en 10 años? Mis conocimientos de cálculo me permitieron tanto como gano en un año. Él replicó, lo que dices es una verdad a medias. Cada moneda de oro que ahorras es un esclavo que trabaja para ti. Cada una de las pequeñas monedas que te proporciona ésta engendrará otra que también trabajarán para ti. Si te quisieras hacer rico, tus ahorros te deben rendir y estos rendimientos rendirte a su vez. Todo esto te ayudará a conseguir la abundancia por la que estás ávido, continuó. Crees que te pago mal por la larga noche de trabajo, pero en verdad te pago 1000 veces. Solo hace falta que captes la verdad de lo que te he presentado. Una parte de todo lo que tú ganas es tuyo y lo puedes conservar. No debe ser menos de una 10ª parte. Sea cual sea la cantidad que tú ganes, puede ser mucho más cuando te lo puedas permitir. Primero págate a ti. No compres al zapatero o al sastre más de lo que puedas pagar con lo que te quede, de modo que tengas suficiente para la alimentación, la caridad y la devoción a los dioses. La riqueza, como el árbol, nace de una semilla. La primera moneda que ahorres será la semilla que hará crecer el árbol de tu riqueza. Cuanto más pronto plantes tu semilla, más pronto crecerá el árbol. Cuanto más fielmente riegues y abones tu árbol, antes te refrescarás satisfecho bajo su sombra. Habiendo dicho esto, cogió sus tablillas y se fue. Capítulo 3. Las 7 maneras de llenar una bolsa vacía. La gloria de Babilonia persiste. A través de los siglos ha conservado la reputación de haber sido una de las ciudades más ricas y con los tesoros más extraordinarios. No siempre fue así. Las riquezas de Babilonia son el resultado de la sabiduría de sus habitantes, que primero tuvieron que aprender la manera de hacerse ricos. Cuando el buen rey Sargón regresó a Babilonia después de vencer a los elamitas, quienes eran sus enemigos, se encontró ante una situación grave. El canciller real le explicó las razones de ello. Tras varios años de gran prosperidad que nuestro pueblo debe a su majestad, que ha construido grandes canales de riego y grandes templos para los dioses, ahora que las obras se han acabado, el pueblo parece no poder cubrir sus necesidades. Los obreros no tienen trabajo, los comerciantes tienen escasos clientes, los agricultores no pueden vender sus productos, el pueblo no tiene oro suficiente para comprar comida. Pero, ¿a dónde ha ido todo el dinero que hemos gastado en esas mejoras?, preguntó el rey. Me temo mucho que ha ido a parar a manos de algunos pocos hombres muy ricos de nuestra ciudad, respondió el canciller. Ha pasado por entre los dedos de la mayoría de nuestras gentes tan rápido como la leche de cabra pasa por el colador. ¿Pero por qué no pueden todos los hombres aprender a hacer fortuna y así hacerse ricos? Vuestra pregunta contiene su propia respuesta. Vuestra Majestad, ¿quién posee la mayor fortuna de la ciudad de Babilonia? Es cierto, mi buen canciller. Es Arcad, el hombre más rico de Babilonia. Tráemelo mañana. Al día siguiente, como había ordenado el rey, se presentó ante él Arcad, bien derecho y con la mente despierta a pesar de su edad avanzada. ¿Poseías algo cuando empezaste? Solo un gran deseo de riqueza. Aparte de eso, nada. Arcad, continuó el rey, nuestra ciudad se encuentra en una situación muy delicada, porque son pocos los hombres que conocen la manera de adquirir riqueza. Esos babilonios monopolizan el dinero mientras la masa de ciudadanos no sabe cómo actuar para conservar una parte del oro que recibe en pago. Deseo que Babilonia sea la ciudad más rica del mundo, y eso significa que debe haber muchos hombres ricos.
Tenemos que enseñar a toda la población cómo puede conseguir riquezas. Dime, Arcad, ¿existe un secreto para hacerlo? ¿Puede ser transmitido? Es una cuestión práctica, Vuestra Majestad. Todo lo que sabe un hombre puede ser enseñado. Arcad. Los ojos del rey brillaban. Has dicho justamente las palabras que deseaba oír. ¿Te ofrecerías para esa gran causa? ¿Enseñarías tu ciencia a un grupo de maestros? Cada uno de ellos podría enseñar a otros hasta que hubiera un número suficiente de educadores para instruir a todos los súbditos capacitados de mi reino. Soy vuestro humilde servidor, dijo Arcad con una reverencia. Compartiré gustoso toda la ciencia que pueda poseer por el bienestar de mis ciudadanos y la gloria de mi rey. Haced que vuestro buen canciller me organice una clase de 100 hombres, y les enseñaré los 7 principios que han permitido que mi fortuna floreciera cuando no había en Babilonia bolsa más vacía que la mía. 2 semanas más tarde, las 100 personas elegidas estaban en la sala del templo del conocimiento del rey, sentadas en alfombras coloridas y formando un semicírculo. Arcad se sentó junto a un pequeño taburete en el que humeaba una lámpara sagrada que desprendía un olor extraño y agradable. La primera manera. Empezad a llenar vuestra bolsa. Arcad se dirigió a un hombre que lo escuchaba atentamente. Mi buen amigo, ¿a qué te dedicas? Soy escriba, respondió el hombre. Grabo documentos en tablillas de barro. Yo gané las primeras monedas haciendo el mismo trabajo, de modo que tienes las mismas oportunidades de amasar una fortuna que yo tuve. Después habló a un hombre de rostro moreno que se encontraba más atrás. Dime, por favor, ¿con qué trabajo te ganas el pan? Soy carnicero, respondió el hombre. Compro cabras a los granjeros y las sacrifico. Vendo la carne a las mujeres y la piel a los fabricantes de sandalias. Dado que tienes un trabajo y un salario, tienes las mismas armas que yo tuve para triunfar. Bien, continuó Arcad. Ahora conoceréis el primer método para llenar los bolsillos. De cada 10 monedas que ganéis y guardéis en vuestra bolsa, retirad solo 9 para gastar. Vuestra bolsa empezará a abultarse rápidamente. Aumentará el peso de las monedas y sentiréis una agradable sensación cuando las sopeséis. Esto os producirá una satisfacción personal. La segunda manera. Controlad vuestros gastos. No confundáis vuestros gastos obligatorios con vuestros deseos. Todos vosotros y vuestras familias tenéis más deseos de los que podéis satisfacer. Usáis vuestro dinero para satisfacer dentro de unos límites estos deseos, pero todavía os quedan muchos sin cumplir. Os digo esto para que comprendáis que los deseos germinan libremente en el espíritu del hombre cada vez que hay una posibilidad de satisfacerlos, de la misma manera en que las malas hierbas crecen en el campo cuando el labrador les deja un espacio. Los deseos son muchos, pero los que pueden ser satisfechos, pocos. La tercera manera. Haced que vuestro oro fructifique. La primera inversión provechosa que realicé fue un préstamo que hice a un hombre llamado Agar, un fabricante de escudos. Cada vez que le prestaba dinero, también le prestaba el interés que me había pagado. Entonces, no solo aumentaba el capital, sino también los intereses. Me satisfacía mucho ver que estas cantidades volvían a mi bolsa. Queridos estudiantes, os digo que la riqueza de un hombre no está en las monedas que transporta en la bolsa, sino en la fortuna que amasa. El arroyo que fluye continuamente y que la va alimentando es lo que todo hombre desea, lo que cualquiera de vosotros desea, una fuente de ingresos que siga produciendo, sea que estéis trabajando o de viaje. La cuarta manera. Proteged vuestros tesoros de cualquier pérdida. Antes de prestar vuestro oro a cualquiera,
Aseguraos de que el deudor os podrá devolver el dinero y de que goza de buena reputación. No le hagáis, sin saberlo, un regalo, el tesoro que tanto os ha costado reunir. Antes de invertir vuestro dinero en cualquier terreno, sed conscientes de los peligros que pueden presentarse. La quinta manera, haced que vuestra propiedad sea una inversión rentable. Queridos estudiantes, os digo que los prestamistas tienen en muy buen concepto a un hombre que busca casa y tierras para su familia. Podéis pedir dinero prestado sin dilación si es con el fin loable de pagar al fabricante de ladrillos o al carpintero en la medida en que dispongáis de buena parte de la cantidad necesaria. Después, cuando hayáis construido la casa, podréis pagar al prestamista regularmente, igual que hacéis con el propietario. En unos cuantos años habréis devuelto el préstamo, porque cada pago que efectuéis reducirá la deuda del prestamista. La sexta manera, asegurar ingresos para el futuro. Un hombre puede comprar casas y tierras con este fin. Si las escoge juiciosamente, en función de su utilidad y de su valor futuro, tendrán un valor que se acrecentará, y sus beneficios o su venta lo recompensarán según los objetivos que se haya fijado. Lo he animado a continuar demostrándole gracias a mis conocimientos matemáticos que, dentro de 12 años, solo depositando semanalmente 2 monedas, obtendrá 4.000 monedas con las que podrá sobrevivir el resto de sus días. La séptima manera. Aumentad vuestra habilidad para adquirir bienes. A medida que un hombre se perfecciona en su oficio, su remuneración aumenta. En otros tiempos, cuando era un pobre escriba que grababa en la arcilla por unas cuantas monedas al día, observé que otros trabajadores escribían más que yo y cobraban más. Entonces decidí que nadie iba a superarme. No tardé mucho tiempo en descubrir el motivo de su gran éxito. Puse más interés en mi trabajo, me concentré más, fui más perseverante y, muy pronto, pocos hombres podían grabar más tablillas que yo en un día. Poco tiempo después, tuve mi recompensa. No fue preciso ir a ver a mi patrón 6 veces para pedirle un aumento. Cuantos más conocimientos adquiramos, más dinero ganaremos. El hombre que espera aprender mejor su oficio será recompensado con creces. Si es un artesano, puede intentar aprender los métodos y conocer las herramientas más perfeccionadas. Si trabaja en derecho o medicina, podrá consultar e intercambiar opiniones con sus colegas. Si es un mercader, podrá buscar mercancías de mejor calidad que venderá a bajo precio. Los negocios de un hombre cambian y prosperan porque los hombres perspicaces intentan mejorar para ser más útiles a sus superiores. Así que insto a todos los hombres a que progresen y no se queden sin hacer nada a menos que quieran ser dejados de lado. Debe pagar sus deudas lo más rápidamente posible y no debe comprar cosas que no pueda pagar. Capítulo 4. La diosa de la fortuna. Si un hombre tiene suerte, es imposible predecir el tamaño de su riqueza. Si lo lanzan al Éufrates, saldrá con una perla en la mano. ¿Por qué pensamos que la diosa de la fortuna se interesaría por la apuesta de cualquiera en una carrera de caballos? Yo la veo como una diosa de amor y de dignidad a la que le gusta ayudar a los necesitados y recompensar a los que lo merecen. No la busco en las salas de juego ni en las carreras donde se pierde más oro del que se gana, sino en otros lugares donde las acciones de los hombres son más valerosas y merecen recibir una recompensa. Los que están impacientes por aprovechar la ocasión que se les presentan para sacarles el máximo provecho posible, atraen la atención de la buena diosa. Siempre se apresura en ayudar a los que son de su agrado. Le gustan sobre todo los hombres de acción. La acción te conducirá hacia el éxito que deseas. A los hombres de acción les sonríe la diosa de la fortuna. Capítulo 5. Las 5 leyes del oro.
Ley número 1. El oro acude fácilmente en cantidades siempre más importantes al hombre que reserva no menos de 1/10 parte de sus ganancias para crear un bien en previsión de su futuro y el de su familia. Ley número 2. El oro trabaja con diligencia y de forma rentable para el poseedor sabio que le encuentra un uso provechoso y se multiplica incluso como los rebaños en los campos. Ley número 3. El oro permanece bajo la protección del poseedor prudente que lo invierte según los consejos de hombres sabios. Ley número 4. El oro escapa al hombre que invierte sin fin alguno en empresas que no le son familiares o que no son aprobadas por aquellos que conocen la forma de utilizar el oro. Y ley número 5. El oro huye del hombre que lo fuerza en ganancias imposibles, que sigue el seductor consejo de defraudadores y estafadores, o que se fía de su propia inexperiencia y de sus románticas intenciones de inversión. Capítulo 6. El prestamista de oro de Babilonia. Los jóvenes son ambiciosos. Les gustaría conseguir rápidamente las riquezas y las cosas deseables que aportan. Para asegurarse una fortuna rápida, piden dinero prestado con imprudencia. Como es su primera experiencia, no pueden comprender que una deuda que no sea devuelta es como un agujero profundo al que podemos descender rápidamente y en el que podemos debatirnos en vano durante mucho tiempo. Es un agujero de penas y lamentos donde la luz del sol se ensombrece y la noche perturba un sueño agitado. Pero no desaconsejo que se preste dinero. Animo a que se haga. Lo recomiendo en el caso de que se haga con una finalidad buena. Yo mismo tuve mi primer gran éxito como mercader con dinero que me habían prestado. ¿Pero qué debe hacer un prestamista en el caso así? El joven ha perdido la esperanza y no hace nada. Se ha desanimado. No se esfuerza por devolver el dinero. Yo no quiero despojar a su padre de sus tierras y de su ganado. Me has contado muchas historias interesantes, pero no has contestado mi pregunta. ¿Debo o no debo prestar las 50 monedas de oro a mi hermana y a su marido? Tienen tanto valor para mí. Tu hermana es una mujer valiente y le tengo mucha estima. Si su marido viniera a verme para pedirme 50 monedas de oro, le preguntaría para qué va a emplearlas. Si me contestara que quiere hacerse mercader como yo y tener una gran tienda de joyas y de muebles, le diría, ¿conoces este oficio? ¿Sabes dónde se puede comprar barato? ¿Acaso podría responder afirmativamente a todas estas preguntas? No, no podría, respondió Rodan. Me ayudó mucho a fabricar lanzas y también ayudó en otras tiendas. Entonces le diría que su objetivo no es sensato. Los mercaderes tienen que aprender su oficio. Su ambición no es lógica, por lo tanto, no le prestaría dinero. Pero supongamos que dice, sí, ayude mucho a los mercaderes. Sé cómo ir a Esmirna para comprar a bajo precio las alfombras que las mujeres tejen. Además, conozco a los ricos de Babilonia, a quienes puedo vender para así obtener grandes beneficios. Entonces le diría, tu objetivo es sensato y tu ambición digna. Me alegraré de prestarle las 50 monedas de oro si me aseguras que me las devolverías. Como ves, Rodan, el oro es la mercancía del prestamista. Es fácil prestarlo. Si se presta con imprudencia es difícil de recuperar. Una promesa es un riesgo que un prestamista prudente desdeña y prefiere la garantía de una devolución asegurada. Es bueno, prosiguió, ayudar a los que lo necesitan, ayudar a los que no tienen suerte. Está bien ayudar a los que empiezan para que prosperen y se conviertan en buenos ciudadanos, pero la ayuda debe ser sensata, porque si no, igual que el asno de la granja deseoso de ayudar, cargaremos con un peso que pertenece a otro. Capítulo 7. Las murallas de Babilonia.
Una vez más, las murallas de Babilonia habían vencido a un enemigo poderoso y feroz, dispuesto a saquear sus ricos tesoros, a dominar a sus ciudadanos y a reducirlos a la esclavitud. La ciudad de Babilonia sobrevivió varios siglos porque estaba completamente protegida. De otro modo no lo habría conseguido. Las murallas de Babilonia ilustran bien las necesidades del hombre y su deseo de estar protegido. Este deseo es inherente a la raza humana. Hoy en día es tan fuerte como en la antigüedad, pero nosotros hemos imaginado planes más amplios y mejores para llegar a este fin. Hoy en día, resguardados tras los muros inexpugnables de los seguros, de las cuentas bancarias y de las inversiones fiables, podemos protegernos de las tragedias inesperadas que pueden surgir en cualquier momento. No podemos permitirnos vivir sin estar protegidos de manera adecuada. Capítulo 8. El tratante de camellos de Babilonia. Cuanto más nos oprime el hambre, más activo se vuelve nuestro cerebro y más sensibles nos volvemos al olor de los alimentos. Tarkat, el hijo de Azore, ciertamente pensaba así. Tan solo había comido 2 pequeños higos de una rama que salía más allá del muro de un jardín y no había podido coger antes de que una enfadada mujer apareciera y lo echara. Sus gritos agudos aún resonaban en los oídos cuando atravesaba la plaza del mercado. Esos ruidos horribles lo ayudaron a tener quietos los dedos, tentados siempre de coger alguna fruta de las cestas de las mujeres del mercado. ¿Acaso tu rey no combate a sus enemigos con todas las fuerzas que tiene y de todas las maneras que puede? Tus deudas son tus enemigos. Te hicieron huir de Babilonia. Dejaste que se acumularan y se hicieron demasiado grandes para ti. Si las hubieras combatido como un hombre, las habrías vencido y habrías sido una persona honrada por la gente de tu ciudad. Pero no tuviste valor para hacerlo, y mírate, tu orgullo te ha abandonado y has sido de desgracia en desgracia hasta que has llegado a ser esclavo en Siria. Dabasir, ¿tienes alma de hombre libre o de esclavo? Alma de hombre libre, respondí. Ahora tienes la oportunidad de probarlo. Tu amo ha bebido mucho y los hombres están embotados. Coge los camellos y huye. En ese saco tienes vestidos de tu amo para disfrazarte. Yo diré que has robado los camellos y que has huido mientras visitaba a mi madre enferma. No espera la felicidad a la mujer que huye de su marido para buscarla en tierras lejanas entre extranjeros. Toma tu propio camino y que te protejan los dioses del desierto, pues la ruta es larga cuando no tienes comida ni agua. No tuve necesidad de que me lo dijera 2 veces, se lo agradecí efusivamente y me fui en medio de la noche. Tus deudas son tus enemigos y te han hecho huir de Babilonia, había dicho Sira. Sí, era cierto. ¿Por qué no me había mantenido firme como un hombre? ¿Por qué me había permitido que mi mujer volviera con su padre? Entonces algo extraño ocurrió. El mundo entero me pareció ser de un color diferente, como si hasta ese momento lo hubiera visto a través de una piedra coloreada que de repente hubiera desaparecido. Por fin comprendí cuáles eran los verdaderos valores de la vida. Morir en el desierto, jamás. Gracias a una nueva visión, se me aparecieron todas las cosas que tenía que hacer. Primero volvería a Babilonia y daría la cara ante todos con los que había contraído deudas. Les diría que, tras años de errar y de desgracia, había vuelto para pagar mis deudas tan rápido como me lo permitieran los dioses. Después, construiría un lugar para mi mujer y me convertiría en un ciudadano del que mis padres estarían orgullosos. Mis deudas son mis enemigos, pero los hombres que me han prestado dinero son mis amigos, pues han tenido confianza y han creído en mí. Me tambaleaba sobre mis piernas debilitadas. ¿Qué significaba el hambre? ¿Qué significaba la sed? Solo eran obstáculos en el camino de Babilonia. Surgía en mí el alma de un hombre nuevo que iba a conquistar a sus enemigos y a recompensar a sus amigos. Me estremecí ante la idea del gran proyecto.
Los vidriosos ojos de los camellos se iluminaron de nuevo al oír mi voz ronca. Se levantaron con gran esfuerzo después de varios intentos. ¿Y a ti, Arcad, el estómago vacío hace que tu mente sea más clara? ¿Ya has tomado el camino que lleve hacia el respeto a ti mismo? ¿Ves el mundo de su verdadero color? ¿Deseas pagar tus deudas justas y convertirte en un hombre respetado en Babilonia? Las lágrimas acudieron a los ojos del joven, que se arrodilló rápidamente. Me has mostrado el camino, dijo. Ahora sé cómo encontrar en mi interior el alma del hombre libre. ¿Pero qué pasó cuando regresaste?, preguntó un oyente interesado. Cuando se está determinado, se encuentran los medios, respondió Dabasir. Yo estaba determinado, por eso me puse en camino para encontrar los medios. Primero visité a todos los hombres con los que tenía una deuda, y les supliqué que fueran indulgentes hasta que pudiera ganar el dinero con el que les pagaría. La mayoría me acogió con alegría. Algunos me insultaron, pero otros me ofrecieron su ayuda. Uno de ellos me dio justamente la ayuda que necesitaba. Era Matón, el prestamista de oro. Al saber que había sido camellero en Siria, me envió a ver al viejo Nabatur, el tratante de camellos al que nuestro rey había encargado que comprara varias manadas de camellos para una gran expedición. Con él puse en práctica mis conocimientos sobre camellos y poco a poco pude ir devolviendo cada moneda de cobre o plata, de manera que al final pude caminar con la cabeza bien alta y sentir que era un hombre honorable entre los hombres. Dabasir se inclinó de nuevo sobre su comida. Causbur, caracol! Gritó lo bastante fuerte para que le oyeran en la cocina. La comida está fría. Tráeme más carne recién asada. Dale también un buen trozo a Tarkat, el hijo de mi viejo amigo, que tiene hambre y que comerá conmigo. Así se acabó la historia de Dabasir, el tratante de camellos de la antigua Babilonia. Una gran verdad que ya habían descubierto y aplicado hombres sabios desde mucho antes de esa época. Esta verdad había ayudado a diversos hombres a superar las dificultades y a llegar al éxito, y seguiría haciéndolo a todos los que comprendieran su fuerza mágica. Cualquiera que lea estas líneas la poseerá. Cuando se está determinado, se encuentran los medios. Capítulo 9. Las tablillas de barro de Babilonia. Tablilla 1. Esta noche de luna llena, yo, Dabasir, que acabo de salir de la esclavitud en Siria, decidido a pagar todas mis deudas y a convertirme en un hombre rico y digno del respeto en mi ciudad natal de Babilonia, grabo en barro este informe permanente de mis negocios para que me guíe y me ayude a cumplir mis mayores deseos. En primer lugar, el plan me permitirá gozar de una cierta prosperidad. Así apartaré la 10ª parte de lo que gane y será un bien que conservaré. Matón habla sabiamente cuando dice: el hombre que guarda en su bolsa el oro que no necesita gastar es bueno para con su familia y leal a su rey. En segundo lugar, el plan prevé que cubra mis necesidades y las de mi mujer, que ha vuelto lealmente conmigo de casa de su padre. Quien cuida de su fiel esposa tiene el corazón lleno de respeto a sí mismo y gana fuerza y determinación para sus proyectos. Tablilla 2. En tercer lugar, el plan prevé que pague mis deudas con lo que gane. 2/10 partes de mi ganancia serán divididas justa y honorablemente entre todos los que, habiendo confiado en mí, me han dejado dinero, y llegará el momento en que todas mis deudas sean liquidadas. Tablilla 3. Debo a todos estos acreedores la suma de 19 monedas de plata y 141 de cobre. Como debía estas sumas y no veía manera alguna de pagarlas, en mi locura permití que mi mujer volviera a la casa de su padre, y abandoné mi ciudad natal buscando en otro lugar un bienestar fácil, para solo encontrar el desastre y ser vendido vergonzosamente como esclavo. Tablilla 4. Vuelve a ser luna llena. He trabajado duro y con la mente liberada. Mi buena esposa me ha apoyado en el proyecto de pagar a mis acreedores. Gracias a nuestra sabia determinación, durante la pasada luna he ganado la suma de 19 monedas de plata
comprando unos robustos camellos para Nebatur. Tablilla 5. Brilla de nuevo la luna llena, y recuerdo que ya hace mucho tiempo grabé mi primera tablilla. Ya hace 12 lunas, pero no por eso desatenderé el informe, ya que hoy mismo he pagado mi última deuda. Hoy es el día en que mi buena esposa y yo festejamos el triunfo que nos ha proporcionado nuestra determinación. Durante mi última visita a mis acreedores, ocurrieron algunas cosas de las que me acordaré durante mucho tiempo. Aumar me suplicó que perdonara sus feas palabras y me dijo que, entre todos, deseaba especialmente mi amistad. Al final, el viejo Arcad no es tan malo, pues me dijo: antes eras como un trozo de barro blando que podía ser apretado y moldeado por cualquier mano, pero ahora eres como una moneda de cobre que se puede sostener sobre su canto. Si necesitas plata u oro, ven a verme en cualquier momento. No es el único que me respeta. Muchos otros me hablan con deferencia. Mi buena mujer me mira con aquel brillo en los ojos que hace que un hombre se sienta confiado. Capítulo 10. El babilonio más favorecido por la suerte. ¿Por qué trabajas tan duramente?, me preguntó un día Arad Gulá. Casi la misma pregunta que tú me has hecho hoy, ¿te acuerdas? Le dije lo que me había contado Megido sobre el trabajo y cómo había resultado ser mi mejor amigo. Le enseñé con orgullo mi bolsa de monedas y le conté que ahorraba para comprar mi libertad. No es bueno para ningún hombre estar sin trabajar, afirmaba. Pensé que era el momento de empezar a pensar en una manera de ganar las monedas para comprar mi libertad. Como acababa mi trabajo a mediodía, pensé que Nananaid estaría de acuerdo con que buscara un empleo provechoso para las tardes, trabajo del que podríamos compartir los beneficios. Después tuve una idea. ¿Por qué no hacer más pasteles de miel y venderlos a los hombres hambrientos en las calles de la ciudad? Temo por tu amo. Pasa demasiado tiempo en las casas de juego, protestaba. Un día me invadió la felicidad al encontrar a mi amigo Magido en la calle. Llevaba 3 asnos cargados de verduras al mercado. Estoy muy bien, dijo. Mi amo aprecia mi trabajo y yo soy capataz. Mira, me confía los productos que vende en el mercado e incluso ha reclamado a mi familia. El trabajo me ayuda a recuperarme de mi gran desgracia y algún día me ayudará también a compartir mi libertad y volver a tener una granja. ¿Por qué trabajas tan duramente?, me preguntó un día Arad Gulá. Casi la misma pregunta que tú me has hecho hoy, ¿te acuerdas? Le dije lo que me había contado Magido sobre el trabajo y cómo había resultado ser mi mejor amigo. Le enseñé con orgullo mi bolsa de monedas y le conté que ahorraba para comprar mi libertad. ¿Qué harás cuando seas libre?, preguntó. Tengo la intención de hacerme mercader, respondí. Entonces me confió algo que nunca había sospechado. Tú no sabes que yo también soy esclavo. Soy socio de mi amo. Sus ojos brillaban de cólera. Sharrunada permaneció en calma. Lo honro por haberse elevado desde su desgracia y haberse convertido en un gran ciudadano de Damasco. ¿Y tú, su nieto, estás hecho de la misma madera? ¿Eres tan hombre como para hacerse frente a la realidad o prefieres vivir con falsas ilusiones? Adán Gulad se irguió en la silla y respondió con la voz ahogada por una profunda emoción. Todo el mundo amaba a mi abuelo. Sus buenas acciones fueron incontables. ¿No fue él quien, cuando llegó el hambre, compró grano en Egipto y lo transportó en su caravana para distribuirlo entre la gente y que así no murieran de hambre? ¿Por qué decís que no era más que un despreciable esclavo de Babilonia? Si siempre hubiera sido un esclavo, tal vez habría sido despreciable, pero cuando gracias a su esfuerzo se convirtió en un gran hombre en Damasco, seguro que los dioses le perdonaron sus desgracias y lo honraron con su respeto, respondió Sharrunada. Tras decirme que era un esclavo, me dijo hasta qué punto ansiaba recobrar su libertad. Ahora que poseía suficiente dinero para comprarla, estaba preocupado por lo que haría en el futuro. Ya no hacía buenas ventas como antes,
y temí el momento en que careciera del apoyo de su amo. Me indigné por su indecisión. No te ates más a tu amo. Encuentra de nuevo la sensación de ser un hombre libre. Actúa como tal y triunfa como tal. Decide qué es lo que quieres conseguir y el trabajo te ayudará a conseguirlo. Siempre he querido ser un gran hombre como mi abuelo, le confió Adán Goulart. Nunca había entendido qué clase de hombre era. Vos me lo habéis mostrado. Ahora lo entiendo. Lo admiro aún más y me siento más determinado a convertirme en un hombre como él. Temo no poder pagar nunca por haberme dado la auténtica clave de su éxito. A partir de hoy la usaré. Empezaré humildemente, como él, y eso será más acorde con mi verdadera condición que las joyas y las bellas ropas. Y diciendo esto, Adán Goulart retiró los anillos de sus dedos y los pendientes de sus orejas. Aflojó las riendas de su caballo, retrocedió unos pasos y se colocó tras el jefe de la caravana con un profundo respeto. Capítulo 11. El resumen histórico de Babilonia. Los babilonios eran artesanos hábiles que trabajaban en la cultura, la pintura, el tejido y el oro, y fabricaban armas de metal y maquinaria agrícola. Los joyeros creaban piezas de gusto exquisito, y algunas muestras que han sido recuperadas de las tumbas de ricos ciudadanos se exponen en museos de todo el mundo. En una época muy lejana, cuando el resto del mundo cortaba árboles con hachas de piedra o cazaba y luchaba con lanzas y flechas con punta de piedra, los babilonios ya usaban hachas, lanzas y flechas de metal. Eran financieros y comerciantes inteligentes. Por lo que sabemos, fueron los inventores del dinero como moneda de cambio, de los billetes y de los títulos de propiedad escritos. Babilonia no fue conquistada por sus enemigos hasta cerca de 540 años antes de Cristo, pero tampoco entonces fueron tomadas las murallas. La historia de la caída de Babilonia es de lo más extraordinario. Ciro, uno de los grandes conquistadores de la época, proyectaba atacar la ciudad y tomar las murallas intomables. Los consejeros de Nabónidos, rey de Babilonia, lo persuadieron para que fuera ante Ciro y librara batalla sin esperar a que la ciudad estuviera asediada. El ejército babilonio, tras consecutivas derrotas, se alejó de la ciudad. Ciro entró por las puertas abiertas de la ciudad, que no opuso resistencia. El poder y el prestigio de Babilonia fueron declinando gradualmente hasta que, al cabo de unos siglos, fue abandonada, dejada a merced de vientos y tormentas que la devolvieron al desierto sobre el que se había alzado en su origen. Babilonia había caído para no levantarse nunca, pero debemos mucho a su civilización. Los siglos han reducido a polvo las orgullosas paredes de sus templos, pero su sabiduría aún subsiste. 50 consejos para empezar a crear riqueza. Número 1. Págate a ti mismo. Número 2. Ahorra mínimo el 10% de tus ingresos. Número 3. Invierte aquello que has ahorrado. Número 4. Pide consejos y aprende de hombres sabios. Número 5. No escuches las propuestas de gente inexperta. Número 6. No te asocies con usureros. Número 7. Cuida muy bien de tu dinero. Número 8. Compra activos, inversiones en bolsa, compañías, acciones, etc. Número 9. Asegúrate de tener un ingreso fijo para tu futuro, renta. Número 10. Crea un presupuesto real de gastos, fijos y variables. Número 11. Controla tus gastos. Número 12. Vive por debajo de tus necesidades. Número 13. Paga todas tus deudas. Número 14. No apuestes tu dinero. Número 15. Perfecciónate en tu profesión u oficio. Número 16. Invierte en conocimiento, estudios, capacitaciones, cursos, etc. Número 17. Empieza a educarte financieramente desde hoy. Número 18.
Construye bases sólidas para tu dinero. Número 19. No dependas de un tercero, de pedir prestado o caridad. Número 20. Evita perder dinero por amistad. Número 21. Sé cauteloso a la hora de prestar dinero. Número 20. Evita perder dinero por amistad. Número 22. Practica la caridad con tus ganancias. Número 23. Sé desconfiado de las ganancias estrambóticas que ves de un momento a otro. Número 24. No seas tacaño. Número 25. No inviertas en negocios en los que no estás capacitado. Familiarízate con ellos antes. Número 26. Establece objetivos bien definidos. Número 28. Sé persistente con tus proyectos. Número 28. Incúlcate el deseo de riqueza. Número 29. Materializa tus deseos. Número 30. Sé un trabajador ágil. Número 31. No te limites a hacer solo lo necesario. Ten hambre de más. Número 32. No pierdas oportunidades que pueden ser beneficiosas para ti y tu negocio. Número 33. Ten determinación en todo momento. 34. Cuida a las personas que te acompañan, tu pareja, tus hijos, tus padres y amigos. Número 35. No maleduques a tus hijos. Número 36. Deja una herencia bien distribuida. Número 37. Valora a quien te preste dinero y sé honesto para devolverlo. Número 38. El dinero debe ser quien trabaje por ti. Número 39. Ten determinación y sé osado. Número 40. El tiempo es lo más valioso que tienes. Es un potencial para generar riqueza. Número 41. No crees demasiados negocios. Enfócate en los que puedes manejar. Número 42. No te quejes de tu suerte. Número 43. Enseña aquello que has aprendido. Comparte tu conocimiento. Número 44. Crea tus propios recursos para que dependas menos de terceros. Número 45. Evita sobrepensar las cosas. Sé consciente de que eres capaz de lo que te propones. Número 46. Enseña valores a los tuyos, familia, amigos, trabajadores. Número 47. Respétate a ti mismo. Número 48. Sé honesto contigo y con quienes te brindan ayuda cuando estés mal económicamente. Número 49. Disfruta de la vida. Número 50. Date tiempo para ti y para tus seres queridos. 7 lecciones del hombre más rico de Babilonia. Número 1. Comienza a llenar tu bolsa. Número 2. Controla tus gastos. Número 3. Haz que tu dinero dé frutos. Número 4. Impide que tus tesoros se pierdan. Número 5. Haz que tu propiedad sea una inversión rentable. Número 6. Asegúrate de tener ingresos para el futuro. Número 7. Aumenta tu habilidad en la adquisición de bienes. 5 leyes de oro para ser millonario. Número 1. Ahorra un 10% de tus ingresos. Número 2. Usa tu dinero de forma provechosa. Número 3. Invierte prudentemente tu dinero. Número 4. El oro escapa al hombre que invierte sin conocimiento. Número 5. El dinero huye del hombre que lo fuerza a ganancias imposibles. Te felicitamos por tu compromiso de llegar hasta el final de este audiolibro. Te invitamos a comprar el libro físico a través del enlace que está en la descripción de este video. Esperamos que lo disfrutes tanto como nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal para que disfrutes de más contenido exclusivo.